Lucía estaba sentada en el borde de la cama, sosteniendo el test de embarazo con manos temblorosas. Los 2 pequeños rayos rosados confirmaban lo que su corazón ya sabía. El desconcierto inicial pronto fue reemplazado por una ola de emoción. Podría ser verdad. Después de años de intentarlo sin éxito, la vida le había dado una sorpresa inesperada. No podía esperar para compartir la noticia con Daniel, su esposo. Llenó su mente con imágenes de ellos 2 criando a un hijo juntos, formando la familia que siempre habían soñado. Sin embargo, al entrar a la sala, el semblante de Daniel no presagiaba la reacción que ella esperaba. «Estoy embarazada», dijo Lucía con una sonrisa tímida. Pero la expresión de Daniel se endureció de inmediato. En lugar de felicidad, su rostro se llenó de incredulidad y desconfianza. «¿Cómo es posible?», preguntó fríamente. Antes de que ella pudiera responder, Daniel lanzó acusaciones que la hirieron profundamente. La acusó de engañarlo, insinuando que el hijo no podía ser suyo. Lucía, atónita, trató de explicarse, pero las palabras de Daniel fueron cortantes y devastadoras. En cuestión de minutos, el hombre que había prometido amarla la expulsaba de la casa que compartían, dejándola sola con su embarazo incipiente y el dolor de una traición que jamás imaginó. Lucía se quedó parada en la puerta de su hogar, con una maleta a medio hacer y el corazón roto. El frío de la noche y la indiferencia de Daniel la envolvieron mientras trataba de asimilar lo que acababa de suceder. Sin saber a dónde ir, comenzó a caminar por las calles desiertas, intentando no dejarse consumir por el miedo. Las lágrimas brotaban de sus ojos sin control. ¿Cómo había cambiado todo tan rápido? Solo unas horas antes estaba emocionada por la vida que crecía dentro de ella y ahora se encontraba sin techo y sin apoyo. Decidida a no rendirse, sacó su teléfono y marcó el número de una amiga lejana, esperando que la ayudara, aunque fuera por unos días. Tras una breve conversación llena de silencio incómodo, su amiga accedió a recibirla temporalmente. La casa en la que llegó era pequeña y humilde, pero al menos ofrecía un refugio del mundo exterior que ahora parecía tan cruel. Lucía, sentada en el suelo de aquella pequeña habitación, acarició su vientre. Tenía que ser fuerte por ese niño que venía en camino, aunque su futuro pareciera incierto. A partir de ese momento, su vida cambiaría para siempre. Los días que siguieron no fueron fáciles para Lucía. La casa de su amiga, aunque acogedora, estaba lejos de ser una solución permanente. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo, pero con el embarazo avanzando, encontrar trabajo sería complicado. Lucía empezó a buscar formas de generar ingresos y recordó sus habilidades con las manos. Solía hacer pequeños objetos artesanales cuando era niña, vendiéndolos en mercados locales. Quizás esa podría ser la solución, pensó. Decidió que empezaría un pequeño negocio de artesanías. No sería fácil, pero al menos podría intentar reconstruir su vida. Los primeros intentos de vender sus productos fueron un fracaso. Pocos se interesaban por sus artículos y la competencia en los mercados era feroz. Sin embargo, Lucía no se dejó derrotar. Día tras día, se levantaba temprano, confeccionaba sus productos y salía a las calles a ofrecerlos. Con el tiempo, algunas personas comenzaron a notar la calidad de su trabajo. Poco a poco, Lucía fue encontrando clientes, y aunque las ganancias eran modestas, representaban un pequeño rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. La vida seguía siendo dura, pero cada vez que sentía una patadita en su vientre, recordaba por qué no podía rendirse. En uno de esos días, mientras montaba su pequeño puesto en el mercado, conoció a otras mujeres que, como ella, habían sido abandonadas o traicionadas por sus parejas. Al compartir sus historias, surgió una conexión instantánea entre ellas. No tardaron en formar un pequeño grupo de apoyo, ayudándose mutuamente en sus ventas y compartiendo ideas para mejorar sus productos. Así nació una cooperativa de artesanas, donde el apoyo mutuo y la solidaridad se convirtieron en el eje central de sus vidas.
Aunque el dolor de haber sido expulsada por Daniel seguía latente, Lucía empezaba a encontrar su propio camino. Con la cooperativa en marcha, Lucía vio cómo su vida comenzaba a estabilizarse poco a poco. La red de apoyo que había creado con esas mujeres le daba fuerza, y el negocio, aunque aún pequeño, le proporcionaba el sustento necesario. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. Recordaba con tristeza lo que había perdido, pero se aferraba a la esperanza de un futuro mejor para ella y su hijo. Lucía despertó temprano, como todos los días desde que comenzó a trabajar en su pequeño negocio de artesanías. A medida que su embarazo avanzaba, sentía que el peso en su cuerpo crecía, pero también lo hacía su determinación. Cada mañana era un nuevo desafío, y cada venta, por pequeña que fuera, la llenaba de orgullo. La vida que llevaba no era la que había imaginado cuando supo que iba a ser madre, pero era la que tenía, y la estaba enfrentando con todo lo que tenía. El negocio, aunque modesto, empezaba a estabilizarse gracias a la cooperativa que había formado con otras mujeres. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Un día, mientras organizaba sus productos en el mercado, sintió una fuerte contracción. Era un dolor agudo pero pasajero, que la hizo detenerse por un momento. Sabía que su hijo estaba a punto de llegar. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y esfuerzos para dejar todo listo antes del nacimiento de Mateo. Las mujeres de la cooperativa le habían brindado su apoyo, incluso ayudando con las ventas cuando Lucía no podía estar presente. A pesar de todo el estrés y las dificultades, el embarazo había sido una fuente de esperanza. La llegada de Mateo significaba un nuevo comienzo, una oportunidad para demostrar que podía superar cualquier adversidad. El día del parto llegó rápido, sin previo aviso. Lucía fue llevada al hospital por una de sus amigas de la cooperativa. Mientras yacía en la camilla, esperando la llegada de su hijo, sus pensamientos volaron hacia Daniel. Se preguntó si él habría cambiado de opinión, si sentiría algún remordimiento por haberla dejado sola en un momento tan importante. Pero rápidamente apartó esos pensamientos de su mente. Este momento era solo para ella y para su hijo. Mateo nació esa noche, fuerte y sano. Al tenerlo en sus brazos por primera vez, Lucía sintió que toda la lucha había valido la pena. A partir de ese instante, su vida ya no giraba en torno a lo que había perdido, sino a lo que acababa de ganar. La llegada de Mateo llenó de luz la vida de Lucía. Aunque las noches se hicieron más largas y los días más agotadores, cada sonrisa de su hijo era una recompensa que hacía que todo esfuerzo pareciera insignificante. La cooperativa continuaba creciendo y poco a poco sus finanzas se estabilizaban. Lucía seguía trabajando duro, pero ahora con la compañía de su pequeño, que se había convertido en la razón de su perseverancia. Los días en el mercado ya no se sentían tan pesados, y las mujeres de la cooperativa, que también habían pasado por situaciones difíciles, seguían siendo su mayor fuente de apoyo. A medida que pasaban los meses, el negocio de Lucía comenzaba a florecer. La cooperativa que había fundado se consolidaba, atrayendo la atención de más mujeres que buscaban apoyo y una manera de ganarse la vida. Lucía se había convertido en una figura de inspiración para muchas. No solo había logrado superar su propia tragedia personal, sino que también había creado un espacio donde otras mujeres en situaciones similares pudieran apoyarse mutuamente. Sin embargo, aunque su vida profesional avanzaba, la herida que Daniel había dejado seguía abierta, un dolor que ella ocultaba tras una máscara de fortaleza. El éxito del negocio le permitió a Lucía mudarse a una casa más grande, un lugar donde Mateo pudiera crecer con más comodidades. Sin embargo, la sombra del pasado reapareció de forma inesperada. Una tarde, mientras cerraba su puesto en el mercado, Lucía vio a alguien que jamás esperaba volver a ver: Daniel. Su corazón dio un vuelco. Durante años había imaginado este momento, ensayado lo que diría si alguna vez lo volviera a encontrar, pero ahora que lo tenía frente a ella, las palabras se le escapaban.
Daniel, con una mirada llena de remordimiento, se acercó lentamente. «Quiero conocer a mi hijo», dijo Daniel con una voz quebrada. Lucía lo miró sin decir nada al principio, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. A pesar del tiempo que había pasado, el dolor de su abandono seguía fresco en su memoria. «Necesito saber si es mío», añadió él, como si esas palabras pudieran reparar lo que había roto. Lucía sintió una mezcla de ira y confusión. ¿Cómo se atrevía a regresar después de todo lo que había sucedido? Pero al mismo tiempo, sabía que Mateo merecía respuestas. Con la frialdad que había aprendido a desarrollar con los años, Lucía accedió a que Daniel se hiciera una prueba de paternidad, pero dejó claro que cualquier tipo de relación con Mateo dependería de si él realmente había cambiado. No permitiría que su hijo sufriera lo que ella había pasado. Daniel aceptó sus condiciones, y aunque el reencuentro fue breve y tenso, Lucía sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa en la que tendría que enfrentarse nuevamente a su pasado. Lucía pasó los días siguientes intentando procesar la reaparición de Daniel. Aunque había aceptado que se hiciera la prueba de paternidad, no podía evitar sentir una gran angustia ante la posibilidad de que él volviera a formar parte de su vida. Para ella, lo más importante era Mateo, y se había prometido a sí misma protegerlo a toda costa. Las mujeres de la cooperativa, que se habían convertido en sus amigas más cercanas, la aconsejaban sobre cómo manejar la situación. Algunas le decían que no le diera una segunda oportunidad, que un hombre que las abandona en el momento más vulnerable no merece redención. Otras, sin embargo, sugerían que quizás Mateo necesitaba a su padre. La duda seguía presente en la mente de Lucía. Aunque no quería permitir que Daniel volviera a herirla, también sabía que su hijo tenía derecho a conocer su propia historia. Cuando finalmente llegaron los resultados de la prueba de paternidad, no hubo sorpresas. Mateo era hijo de Daniel. A pesar de lo predecible del resultado, leerlo en un papel la dejó con un nudo en el estómago. Sabía que, con esta confirmación, Daniel pediría formar parte de la vida de su hijo, y ahora tendría que enfrentarse a la decisión de permitirlo o no. Lucía, con el corazón dividido, decidió que lo mejor sería hablar directamente con Daniel y establecer las condiciones necesarias para proteger a Mateo. El día del encuentro, Lucía se preparó emocionalmente para lo que sería una conversación tensa. Cuando Daniel llegó, su actitud parecía diferente a la del hombre que la había expulsado de su vida años atrás. Parecía arrepentido, incluso avergonzado. «Sé que cometí un error», comenzó Daniel con la mirada baja. «Sé que te fallé en el peor momento, pero quiero enmendarlo. Quiero estar en la vida de Mateo». Lucía lo escuchaba en silencio, pero sus pensamientos iban y venían entre el pasado y el presente. Aunque quería creer que Daniel había cambiado, el temor de volver a confiar en él seguía pesando sobre ella. Lucía lo miró fijamente, manteniendo la calma. «Si realmente quieres ser parte de la vida de Mateo, tendrás que demostrar que has cambiado. No pienso permitir que entres y salgas de su vida cuando te convenga», dijo con firmeza. Daniel asintió. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba dispuesto a hacerlo. Para Lucía, esta era una prueba tan importante como la propia paternidad. Quería ver si Daniel cumpliría con sus palabras y si realmente estaba preparado para ser un padre presente y responsable. Tras acordar ciertos límites y condiciones, Lucía decidió darle una oportunidad, aunque en el fondo seguía sintiendo el peso de la desconfianza. A medida que Daniel intentaba cumplir con las expectativas que Lucía le había impuesto, ella se encontró lidiando con una batalla interna. Cada vez que veía a Daniel interactuar con Mateo, una parte de ella se alegraba de que su hijo pudiera tener una figura paterna, pero otra parte, la que aún recordaba la traición, luchaba por perdonarlo. El rencor seguía latente, y aunque Lucía intentaba ocultarlo, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a esos sentimientos si quería seguir adelante.
Daniel, por su parte, parecía sincero en sus intentos de redención. Se presentaba puntualmente cada vez que Lucía lo permitía. Trataba de crear un vínculo con Mateo y cumplía con las condiciones que ella había establecido. Poco a poco, Lucía empezaba a notar que la relación entre padre e hijo florecía de manera natural. Mateo, ajeno a los conflictos del pasado, aceptaba a Daniel con la inocencia propia de un niño. Sin embargo, para Lucía, el proceso era mucho más complicado. Al compartir su situación con las mujeres de la cooperativa, algunas la apoyaban y le decían que estaba siendo demasiado indulgente, que hombres como Daniel no cambian realmente. Otras la alentaban a dejar el rencor atrás, recordándole que lo importante era lo que Mateo necesitaba en ese momento. Lucía, atrapada entre estas dos posturas, sabía que debía encontrar una manera de sanar sus propias heridas para poder avanzar. Aunque Daniel estaba haciendo todo lo posible por mostrar que había cambiado, Lucía se daba cuenta de que el verdadero perdón no era algo que pudiera darse de inmediato. Con el paso de las semanas, Daniel seguía cumpliendo con sus promesas y Lucía comenzaba a relajarse ligeramente en su presencia. Aunque aún le costaba confiar en él completamente, ver a Mateo feliz en su compañía le daba una pequeña dosis de esperanza. Sin embargo, sabía que para realmente cerrar ese capítulo de su vida, tendría que tomar una decisión: dejar el pasado atrás o seguir viviendo con el peso del rencor que aún la consumía en silencio. Con el paso del tiempo, Lucía fue aceptando que Daniel parecía haber cambiado de verdad. Aún así, la herida del pasado no sanaba del todo, y la tensión persistía cada vez que Daniel y ella se encontraban. Aunque las interacciones entre ambos se mantenían cortas y formales, cada encuentro le recordaba los momentos de dolor que había vivido. Sin embargo, Mateo, inocente de los conflictos entre sus padres, se alegraba de pasar tiempo con su padre, y Lucía no podía ignorar lo importante que era esa relación para su hijo. Poco a poco, la barrera que había construido en torno a su corazón empezaba a resquebrajarse, aunque la precaución seguía presente. Un día, mientras Lucía observaba a Mateo jugar con Daniel en el parque, una reflexión inesperada la golpeó. A pesar de todo lo que había sucedido, su hijo merecía tener a su padre en su vida, y quizás ella misma merecía la oportunidad de liberarse de la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. No era fácil dejar ir el rencor, pero empezar a perdonar no significaba olvidar lo que había pasado, sino más bien aceptar que el pasado no podía seguir determinando su futuro. Lucía sabía que no sería un proceso rápido, pero estaba dispuesta a intentarlo por el bienestar de Mateo y por su propia paz interior. Daniel, por su parte, seguía demostrando su compromiso. Aunque Lucía no hablaba mucho con él, notaba los esfuerzos que hacía por ser un padre presente y responsable. No era el mismo hombre que la había dejado cuando más lo necesitaba, y aunque aún dudaba de él en ciertos momentos, comenzaba a creer que las personas podían cambiar. Cada vez que veía la sonrisa de Mateo al lado de su padre, Lucía sentía que algo en su interior empezaba a suavizarse. No se trataba solo de darle una oportunidad a Daniel, sino también de darse a sí misma la oportunidad de soltar el dolor. Una tarde, cuando Daniel llegó a buscar a Mateo, Lucía decidió invitarlo a quedarse un poco más para conversar. Se sentaron en la pequeña sala de estar mientras Mateo jugaba en su habitación. Lucía, en un tono tranquilo, expresó lo difícil que había sido todo para ella. Habló de la traición, del miedo que sintió al estar sola durante el embarazo y de las noches en las que no sabía cómo iba a seguir adelante. Daniel la escuchó con atención sin interrumpirla. Cuando terminó, con una voz baja y sincera, Daniel le pidió perdón una vez más, reconociendo todo el daño que había causado. Esa conversación fue un punto de inflexión para ambos. Aunque no hubo un perdón inmediato, fue el inicio de un entendimiento mutuo. Lucía aún guardaba reservas,
pero comenzó a notar que hablar sobre lo que había sucedido aliviaba parte de su carga emocional. A partir de ese momento, las visitas de Daniel se volvieron más frecuentes, no solo para ver a Mateo, sino también para pasar tiempo juntos como una familia, aunque la relación entre Daniel y Lucía seguía siendo estrictamente de copadres. A medida que los meses pasaban, la tensión entre ellos disminuía y la convivencia se hacía más llevadera. Mateo, ajeno a todos los conflictos del pasado, era el lazo que unía sus vidas de manera irreversible. Verlo feliz era todo lo que importaba para Lucía, y Daniel parecía haber entendido por completo cuál era su papel. Los esfuerzos que hacía por ser un buen padre eran innegables, y poco a poco los recuerdos de su traición comenzaron a desvanecerse en el fondo de la mente de Lucía, aunque nunca desaparecerían por completo. Sabía que el proceso de perdonar era complicado y que requeriría tiempo, pero estaba dispuesta a continuar. Un día, después de una tarde en el parque, Daniel se detuvo antes de irse y con cierta timidez le preguntó a Lucía si algún día podrían volver a ser una familia completa. Lucía lo miró durante unos segundos, sorprendida por la pregunta. Aunque había notado la mejoría en su relación, no estaba lista para considerar una reconciliación en el sentido romántico. Con calma, le explicó que, aunque apreciaba sus esfuerzos y reconocía lo mucho que había cambiado, no creía que pudieran volver a estar juntos como antes. Sus caminos ahora eran distintos, y lo más importante era el bienestar de Mateo. Daniel, aunque visiblemente decepcionado, aceptó la respuesta de Lucía. Ambos entendieron que lo que más importaba no era reavivar una relación que había sido destruida, sino construir una nueva dinámica basada en el respeto y el cariño por su hijo. A partir de ese día, las cosas entre ellos cambiaron para mejor. Las visitas de Daniel continuaron siendo regulares, pero ahora había una paz en el ambiente que antes no existía. Lucía comenzó a sentir que había encontrado su lugar en el mundo nuevamente y que el pasado ya no la definía. Con el tiempo, la cooperativa que había fundado siguió creciendo y muchas más mujeres se unieron a ella, inspiradas por la historia de Lucía. Su pequeño negocio se convirtió en una fuente de esperanza para decenas de madres solteras que, como ella, habían sido abandonadas o traicionadas. Lucía se había convertido en un ejemplo de fortaleza y resiliencia, no solo para su hijo, sino para toda una comunidad de mujeres que la admiraban. Con el paso de los años, la vida de Lucía se transformó en algo que jamás hubiera imaginado. Su cooperativa seguía creciendo y se había consolidado como un faro de esperanza para muchas mujeres que, como ella, habían sido abandonadas o enfrentaban dificultades. El pequeño negocio de artesanías se había convertido en un proyecto mucho más grande, con la capacidad de emplear a decenas de mujeres y ofrecerles la oportunidad de salir adelante. Lucía había logrado no solo rehacer su vida, sino también brindar apoyo a otras en su misma situación, algo que le daba una inmensa satisfacción. Ver cómo otras mujeres encontraban la fuerza para superar sus propias tragedias le daba una nueva perspectiva sobre su propia lucha. Por su parte, Mateo crecía rodeado del amor de su madre y, aunque no compartían un hogar, Daniel seguía siendo una figura constante en su vida. A lo largo de los años, Daniel había demostrado ser un padre dedicado. Aunque la relación entre él y Lucía nunca volvió a ser la misma, habían logrado establecer una convivencia cordial y respetuosa. Las visitas de Daniel eran constantes, y Mateo se había acostumbrado a tener a ambos padres presentes, aunque en diferentes espacios. A Lucía le daba paz saber que su hijo tenía la estabilidad emocional que ella tanto había anhelado para él. Un día, mientras Lucía se encontraba trabajando en su taller, recibió una carta inesperada. Era una invitación para dar una charla en una conferencia sobre emprendimiento femenino. La noticia la dejó sin palabras. Nunca se había considerado una oradora, pero el trabajo que había hecho con la cooperativa había captado la atención de organizaciones
que promovían la inclusión y el empoderamiento de la mujer. Tras leer la carta varias veces, Lucía decidió aceptar. Era una oportunidad no solo para compartir su historia, sino para inspirar a otras mujeres a no rendirse, sin importar lo que la vida les pusiera en su camino. La preparación para la conferencia fue intensa, pero cada vez que se sentaba a escribir su discurso, Lucía revivía todo lo que había atravesado. Recordaba su desesperación en aquellos primeros días, tras haber sido expulsada de su hogar, el miedo de no saber cómo iba a salir adelante, y la profunda tristeza que sentía al pensar que tendría que criar a su hijo sola. Sin embargo, cada obstáculo que había enfrentado la había fortalecido, y el hecho de haber encontrado un propósito en ayudar a otras mujeres le había dado una razón para seguir adelante. Sabía que compartir esa historia podía marcar una diferencia en la vida de otras personas. El día de la conferencia llegó, y Lucía, aunque nerviosa, se sentía orgullosa del camino recorrido. Cuando subió al escenario, vio los rostros expectantes de muchas mujeres que, como ella, probablemente habían pasado por momentos difíciles. Inspirada por la energía del público, comenzó a contar su historia: la traición de Daniel, la lucha por sobrevivir, el nacimiento de Mateo y cómo había logrado convertir su dolor en una fuente de fortaleza. Habló sobre la importancia de no rendirse, de creer en una misma y de la necesidad de apoyarse mutuamente. Cuando terminó, los aplausos llenaron el auditorio y Lucía supo que había hecho lo correcto al aceptar la invitación. A medida que Lucía descendía del escenario, rodeada de personas que la felicitaban y querían saber más sobre su historia, sintió una profunda satisfacción. No era solo el hecho de haber compartido su experiencia lo que la llenaba de orgullo, sino el impacto que había generado. Muchas mujeres se acercaron a ella para contarle cómo se sentían inspiradas por su resiliencia y cómo su historia les había dado la esperanza de que podían superar sus propios desafíos. Lucía escuchaba atentamente, consciente de que cada una de esas mujeres tenía su propia batalla, y agradecida de haber podido contribuir de alguna manera a sus procesos de sanación. Después de la conferencia, la vida de Lucía continuó su curso, aunque con más oportunidades abiertas que nunca. Su historia había llegado a los oídos de personas que nunca habría imaginado, y el éxito de la cooperativa la impulsaba a seguir expandiendo sus horizontes. Empezó a recibir invitaciones para colaborar en otros proyectos de apoyo a mujeres y cada nueva oportunidad la llenaba de entusiasmo. Lucía se había convertido en una referencia, no solo en su comunidad, sino también a nivel más amplio. Sin embargo, a pesar de todo el éxito y reconocimiento, lo que más valoraba seguía siendo la felicidad de su hijo y la paz que había encontrado en su vida cotidiana. Daniel, aunque había hecho su propio camino por separado, seguía cumpliendo su papel de padre. La relación con Mateo era sólida, y aunque él nunca había dejado de mostrar interés en una posible reconciliación con Lucía, entendía que eso ya no era una opción. Ambos habían encontrado una forma de convivir en armonía, y Daniel, por fin, había aceptado que su papel en la vida de Lucía era el de un copadre y no el de una pareja. Esa aceptación mutua había permitido que las tensiones se disiparan con el tiempo y la nueva etapa de sus vidas se vivía con serenidad. El futuro de Lucía era brillante. Aunque nunca olvidaría las dificultades que había pasado ni la traición que había sufrido, entendía que cada obstáculo había contribuido a forjar su fortaleza. La vida le había dado una oportunidad inesperada al ser madre, y aunque había llegado en las circunstancias más difíciles, había logrado convertir ese reto en el motor de su transformación. Mateo, que ahora era un niño feliz y amado, era su mayor logro, pero la cooperativa y el trabajo que hacía con las mujeres de su comunidad eran su legado. Lucía había aprendido que, al final, lo que importa no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con ello. La historia de Lucía terminó en una tarde soleada, mientras ella observaba a Mateo jugar en el jardín,
con una sonrisa en el rostro y la certeza de que, pase lo que pase, siempre encontraría la manera de salir adelante. Si te ha gustado esta historia, nos encantaría contar con tu apoyo dando un like y suscribiéndote a nuestro canal, Historias Emotivas y Conmovedoras. No te pierdas nuestras próximas historias que te llegarán al corazón. Déjanos tu comentario, nos encanta saber lo que piensas y así podemos seguir creando contenido que disfrutes aún más. Gracias por tu apoyo incondicional, nos motiva a seguir compartiendo historias emotivas y conmovedoras contigo.